Buenas, buenas. 11 de marzo, 9 y 12 de la mañana. Un gusto saludarles. El día de ayer en Trivisión, en nuestro programa, el programa que tienen a las 3 de la tarde, un programa de opinión entre David Peiri, Guillermo Vázquez y Jerry Alfaro, em, invitaron a Joana Obando y le hicieron una larga entrevista, una larga y por ratos tensa entrevista en la que se habló de muchos temas sobre el PLP, sobre 5G, ciberseguridad y las visas y todo eso. Yo les voy a dejar el enlace del programa ahí abajo por si lo quieren ver. Estuvo intenso, pero así como estuvo intenso, también estuvo enredado. Y no por un tema de conducción del programa. Yo creo, y esta es una opinión muy personal, que con mucho respeto lo voy a plantear, yo creo que la diputada Joana Obando y su despacho no han sabido comunicar correctamente y de manera simple y entendible la posición de ella sobre el tema de 5G. Y es de ahí parte el hecho en el que ella desarrolla un discurso que dice que es muy técnico, que no es político, pero termina siendo más político que otra cosa y la parte técnica como que se revuelve y se confunde mucho. Entonces voy a mencionar algunas cosas que se hablaron y voy a poner luego dos extractos justamente de una discusión, porque eso sí fue discusión, que hubo entre pues, los conductores, especialmente Jerry Alfaro y Joana Obando, por creo que un malentendido de parte de la diputada o un mal entendimiento de las cosas de parte de la diputada. Bueno, voy a comenzar a comentar algunas cositas rápidamente. Primero, le preguntaron sobre el tema de su salida del PLP. Ella dice que ha habido mucha violencia política. Eso es lo que habría que indagar un poco más, porque muchas diputadas están hablando de violencia política y violencia política hacia la mujer. Mucho de eso se lo atribuyen al presidente, incluso. Pero aquí vuelvo y repito con un tema que yo he tratado en algunas ocasiones. A mí me parece, y hablando en buen tico, que el presidente le ha tirado, por decirlo así, por igual a muchas diputaciones, independientemente si son hombres o mujeres. En Liberación Nacional se refiere tanto a Dinora Barquero como a Francisco Nicolás. En el PUS, que se ha referido tanto a Vanessa Castro como a Lelivo Jorges, o a Carlos Felipe García, o a Alejandro Pacheco. En de los independientes se ha referido a Gloria Navas, sí, obviamente. No se ha referido a Luz María Alpizar más que una que otra vez por ahí. Y en la parte, por ejemplo, de Nueva República, se ha referido a Fabricio Alvarado y básicamente, y a Pablo Sibaja, ¿verdad? Que fue el diputado jefe de fracción que estuvo con el doble vapeo y todo este asunto. En Frente Amplio se ha referido a Sofía Guillén, pero también se ha referido a Ariel Robles. En el PLP, en su momento, se refirió a Joana Obando o a Cintia Córdoba, pero también a Eli Feinsack. Entonces, si nos ponemos a sacar cuentas, las referencias que hace el presidente son casi que paritarias. Porque si hablamos del tema de la Contralora General de la República y de la presidenta de la Sala Tercera, pues también se ha referido a Orlando Aguirre y al fiscal general de la República. Entonces, está como muy parejo el asunto. No sé a qué se refiere con violencia política. Pero volviendo a Joan Obando, habla de que faltó apoyo del Partido Liberal Progresista. Eso es evidente. Nunca hubo un respaldo directo hacia lo que ella decía. De hecho, en el comunicado referente a la renuncia de la diputada Joana Obando y de Cintia Córdoba, el PLP dijo de que la posición de ella con respecto a 5G y ciberseguridad era de ella, no del partido. Y fue la primera vez que se pronunciaron al respecto. ¿Ok? Em, También dice que las hacían a un lado dentro de la fracción, que no las hacían partícipes de los procesos de toma de decisiones y que se metían en sus territorios. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, la diputada Joana Obando es de Cartago, ella se encarga de coordinar toda la parte del partido de Cartago y al parecer, según lo que ella indica en la entrevista, Eli Feinsack comenzó a coordinar algunas cosas de Cartago buscando los apoyos que, según indica, le convenían o necesitaba Eli Feinsack. Luego habló del tema de Huawei y 5G. Ese es un tema bien enredado, ¿ok? Es bien enredado, pero bueno, vamos a ver.
Dice que ahí se habló en la conversación de que efectivamente Huawei todo lo que le ha facturado Lice ha sido de manera legal. No ha habido nada ilegal y en eso estamos completamente de acuerdo. Ahí están todos los carteles en SICOP, todas las adjudicaciones y todo eso. Pero también informó o comentó la diputada que había un problema de potencias geopolíticas, es decir, China y Estados Unidos, que hay un pulso entre ellos y que por qué Costa Rica se tiene que meter ahí. ¿Por qué se tiene que meter en un pleito de gigantes, en un lío de gigantes? Y bueno, si nos ponemos a pensar, obviamente este tema geopolítico tiene implicaciones comerciales, obviamente económicas. Entonces, ¿cuáles son los vínculos económicos que tiene Costa Rica con China y con Estados Unidos? Si ustedes tuvieran un negocio y ustedes tienen dos personas que le compran, una persona le compra poquito y otra persona le compra un montón, ¿qué harían ustedes? ¿De qué lado, a quién protegerían más como cliente si tuvieran eventualmente que escoger de alguna manera? ¿Ok? De plegarse, de aliarse como país o como empresa o como pulpería, ¿verdad? Si fuera una pulpería y yo tengo diferentes clientes con diferentes niveles de compra, ¿con quién yo trataría de llevarme mejor? ¿Con el que me compra así o con el que me compra así? Esa es la disyuntiva del gobierno. Y después entró en el tema de cibercrimen y ciberseguridad. Y es aquí donde quiero compartirles un dato interesante. Porque dice la diputada Joana Bando, ¿por qué? ¿Por qué Costa Rica tiene que basarse en el Tratado de Budapest? Este es el Tratado de Budapest. Véanlo, por favor. Aquí dice arriba, Tratado de Budapest, ¿verdad? Desde el 2001. ¿Cuáles son los países que integran el Tratado de Budapest? Son aproximadamente 81 estados. 66, vamos a ver. Aparte, a ver, para el 2022 habían 66, si no me equivoco. Aquí los menciona, son países europeos, Argentina, Australia, además de Argentina, Australia, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Ghana, Israel, Japón, Marruecos, Mauricio, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Senegal, Tonga y Estados Unidos. Además, Irlanda y Sudáfrica, además de Benín, Brasil, Burkina Faso, Ecuador, Fiji, Guatemala, México, Nueva Zelanda, Nigeria, Nigeria, Trinidad y Tobago, Túnez y Vanuatu. En total son 81 estados que participan como miembros. Estos miembros del Tratado de Budapest lo hicieron voluntariamente, firmaron ese compromiso para luchar contra el cibercrimen por medio del fortalecimiento de la ciberseguridad. ¿Por qué digo esto? Porque la diputada Joana Obando dice, ¿por qué no utilizan como base el tratado o el convenio de la ONU? La ONU en diciembre pasado, y si no es esto a lo que se refiere, entonces ¿a qué se refiere? Porque lo único que encontré fue esto. La Asamblea General de la ONU adoptó en diciembre del año pasado un tratado histórico sobre delitos cibernéticos. ¿A cuántos países agrupa la ONU? A 193. Ok, ¿está incluido China en ese paquete o en esa asamblea o en la ONU? Sí, correcto. Pero vean qué curioso. Este es un tratado donde la Asamblea General adoptó una convención de las Naciones Unidas contra el delito cibernético. Es un tratado mundial histórico destinado a fortalecer la cooperación internacional para combatir el delito cibernético y proteger a las sociedades de las amenazas digitales. Todo muy bien, suena muy parecido al Tratado de Budapest. Entonces, la diputada Joana Obando dice, ¿por qué no nos basamos en esto? Y ahí sí se incluye China. Pero vea qué dato tan curioso. Yo les voy a compartir esa noticia por si la quieren leer completa. Pero aquí dice, dice, con la adopción de esta convención, los Estados miembros tienen a su disposición las herramientas y los medios para fortalecer la cooperación internacional en la prevención y la lucha contra la ciberdelincuencia, la protección de las personas y sus derechos en línea. Pero lo que sigue a continuación es sumamente interesante. La resolución que contiene la convención fue adoptada sin votación por la Asamblea General de 193 miembros. Es decir, hay un mecanismo en la ONU en el que se decretan o se hacen estos acuerdos, pero no se votan. Ok, debe haber un comité que los acuerda, pero no se vota por medio de los miembros. La pregunta es,
Todos los miembros de la ONU están de acuerdo en hacer ese compromiso porque no hubo votación. ¿Quiénes hubieran votado en contra? Y aquí está la pregunta. Los países que no han firmado el Tratado de Budapest estarían de acuerdo con votar a favor de esa resolución si se diera la oportunidad. Entonces, si alguien dijera, sí, obviamente que sí, ok, entonces, ¿por qué no han firmado el Tratado de Budapest? Esa es una pregunta gigante que surge en este tema. ¿Qué sucede? Que lo que habla la diputada Joana Obando es que hace nuevamente la diferencia entre cibercrimen y ciberseguridad. Y es ahí donde todo se comienza a revolver. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces cibercrimen trata de crímenes y a eso hace referencia el Tratado de Budapest. Pero el ciberseguridad es más amplio, dice. Y de eso trata esta convención de la ONU. Pero en realidad, esta convención de la ONU habla sobre delitos cibernéticos. Aquí está claramente. Es decir, lo que está haciendo la ONU es girar una posición global sobre los delitos cibernéticos, lo que no implica un compromiso real por medio de los países. ¿Por qué? Porque si fuera así, entonces habría una votación y en la votación nos daríamos cuenta quiénes están a favor y quiénes están en contra. El Tratado de Budapest es algo aparte y es voluntario. Entonces ahí nos damos cuenta que hay, ¿cuántos dijimos? 81. 81 estados que están participando y que dicen, me comprometo con el tema de cibercrimen para prevenirlo por medio de la ciberseguridad. Entonces, repito, lo que dice la diputada Joana Obando, que si estamos hablando de cibercrimen, estamos hablando del Tratado de Budapest, pero si hablamos de ciberseguridad, estamos hablando del el convenio de la ONU, entonces hay una equivocación o una imprecisión. Porque el convenio de la ONU, ese tratado histórico, habla también sobre cibercrimen o delitos cibernéticos, que es la misma cosa. A ver si me explico. ¿Ok? Luego habló de que también se reunió, bueno, dice que entonces firmando el Tratado de Budapest, este tratado, ¿ok? Se está excluyendo a China, que es más barato, ¿ok? Entonces, cuestiona, ¿quién dice que China viola los datos o viola la seguridad de los datos? Y si es así, que hay que hacer una investigación, dice la diputada Joana Obando. Lo que pasa es que nadie ha dicho que China viole datos. Es únicamente que China no ha firmado el Tratado de Budapest, un tratado voluntario que compromete a los países a realizar una serie de acciones de ciberseguridad para proteger los datos. Ese es el tema, ¿ok? Entonces, Obando, la diputada Joana Obando lo que pide es un libre mercado, pero ahí le cuestionaron en televisión. Ok, libre mercado, pero hay una concentración de contratos de Huawei con el ICE. ¿Y eso qué significa? ¿O qué implica? Implica de que hay una dependencia tecnológica de una empresa, que ese ya es otro tema. ¿Ok? ¿Por qué se generó esa dependencia tecnológica hacia una empresa? ¿Por qué? Porque si tuviéramos varias empresas siendo proveedoras de diferentes servicios y dispositivos, entonces se podría jugar entre esos proveedores para no depender únicamente de uno. Y se podría observar em, cuál ofrece algo mejor, no solamente en precio, sino también en calidad. Y eso es lo que están investigando. ¿Por qué hay una concentración tan alta sobre una empresa? Además, ustedes saben, si ustedes compran un carro, y ese carro es de marca X, la que sea, y a ustedes se les daña ese carro, ustedes tienen que buscar los repuestos originales de ese carro. ¿Dónde? En la agencia donde compraron ese carro. A veces los negocios de las agencias de carros no es tanto vender el carro, sino el mantenimiento y los repuestos. Y esto aplica también a este tipo de contrataciones. ¿Ok? Bien. También dijo la diputada Joana Obando de que ella se había reunido con Nokia en España. Vean qué curioso. Dijo de que se había reunido, por ejemplo, con Nokia, la empresa Nokia en España, y le preguntaron quién pagó el viaje. Nokia. Y ella dijo que no, definitivamente no. ¿Lo pagó la asamblea? Dijo que no, dijo que lo pagó ella. Entonces yo me metí a ver
en una página que se llama Kayak cuánto cuesta un viaje a Barcelona, porque fue en Barcelona. Ah, caramba. Dice que están actualizando los datos. Ok, vea. Dice que un pasaje en promedio, más o menos, entre San José, Barcelona y Barcelona-San José puede fluctuar entre $1,265, $979. Hace un momento estaba en 2,000 y pico de dólares. Eso va cambiando constantemente, se va actualizando y va cambiando. Dice la diputada que ella sacó una tarjeta de crédito y con esa tarjeta de crédito pagó el viaje y me imagino que la estadía y todo eso, ¿verdad? Entonces, saquemos cuentas. Si un viaje a Barcelona barato está en $1,109, póngale que $1,000, más, póngale que 3 noches de hotel, porque lo mínimo que uno se queda son 3 noches para poder hacer el traspaso de horario y hacer las reuniones y regresar. Póngale tres. 3 noches a un promedio que es de $200 por noche, $600. Más alimentación, póngale que $100 por día, porque de España es caro y hay que comer 3 veces al día. Entonces, métale ahí $300 más. Entonces estamos 600 más 300, 900 más 1,100, ya tenemos $2,000. Y los diputados ganan aproximadamente 4 millones de colones. ¿Qué quiere decir? Que una cuarta parte del salario a la diputada Joana Obando se le fue en ir a España. Yo no estoy diciendo que no lo haya pagado, pero es un costo operativo bastante grande para un diputado agarrar la cuarta parte de su salario para hacer una reunión con un proveedor, ¿o no? Yo me pregunto. Bueno, em, luego mencionó que ella lo único que hace es control político. ¿Ok? En temas de 5G y todo eso, lo único que hace es control político, que ella no puede intervenir en la toma de decisiones de contrataciones. Y está o sea, estoy completamente de acuerdo en eso, porque las contrataciones las elige. Pero la diputada Joana Obando, y a ver si ustedes me ayudan a entender, presentó este proyecto de ley que es de neutralidad tecnológica, si no me equivoco, así se llama. Sí, de neutralidad tecnológica. Es decir, aquí lo dice, ¿verdad? El proyecto propone que se interprete el inciso H del artículo 3 de la Ley 8642 en el sentido de el principio de neutralidad tecnológica otorga la potestad exclusiva del diseño de las redes de telecomunicaciones a los operadores y proveedores de servicios, sin detrimento de las competencias establecidas en la Ley de Superintendencia de Comunicaciones para establecer planes técnicos. En otras palabras, más o menos, y les voy a compartir también el enlace de esta noticia. ¿Eso qué quiere decir? De que no tenga que haber, que haya como una apertura para utilizar tecnologías de manera amplia sin hacer algún tipo de discriminación. Por ahí va más o menos el asunto. El tema está en que al aprobar esta ley se crea un marco normativo para poder hacer temas de contrataciones. A ver. Si, por ejemplo, vamos a hacer una hipótesis, y yo no soy abogado, pero si se aprueba esa ley de neutralidad tecnológica, entonces, ¿qué pasaría con el tema del Tratado de Budapest? ¿Entraría a jugar sí o no? Porque entonces entrarían a jugar todas las empresas independientemente de su país de origen. O yo estoy entendiendo mal. Pero sea como sea, esta ley interviene o influye en el tema de contrataciones tecnológicas. Si estoy equivocado, me corrigen. Ahí están los comentarios. ¿Ok? Em, y entonces en televisión se comenzó a generar un enredo y decían, Guillermo Vázquez decía, pero disculpe, no estoy entendiendo, ¿estamos hablando de tecnología o estamos hablando de plata para contrataciones o estamos hablando de política? Porque como que todo se revolvía y se revolvía en el desarrollo de los argumentos de la diputada Obando. Ahí está la grabación. Es cosa de escuchar y tratar de entender. Lo que sí aceptó fue que se equivocó al ir a reunirse con la gente de Huawei en aquel condominio y sí dijo algo interesante. Lo dijo por voluntad propia. Yo no me quedé a dormir. ¿Y por qué dijo eso? Entonces le preguntan, entonces, ¿quién se quedó a dormir? Ella dice, ustedes tienen que investigar. Entonces, ¿por qué dijo que ya no se quedó a dormir? Yo siento que la diputada Obando tiene retos y oportunidades de mejora a la hora de comunicarse, a la hora de establecer un argumento, a la hora de desarrollar una retórica, a la hora de plantear.
en sencillo sus puntos de vista y sus opiniones. Porque realmente si ustedes ven esa entrevista, si la vieron o si la quieren ver, se darán cuenta que no es entendible lo que ella está desarrollando. Es un tema de argumentos únicamente. Y aquí es donde voy a transitar o hacer la transición más bien a este primer fragmento. En algún momento, David Perry, bueno, ¿cuál será la pronunciación correcta? Dijo algo que yo creo que externaba el sentir de mucha gente. Me siento más perdido que el chiquito de la Llorona, dice, o dijo. Y agregó de que él no sabe quién es el chiquito de la Llorona, ¿verdad? Ni sabe quién es la Llorona, pero le dicen que eso aplica justamente para esa conversación. Llevamos no sé cuántos meses y el punto de la diputada Joana Obando no queda claro. Pero vino a continuación este tema de las visas y aquí sí se puso muy candente el asunto. Vean, por favor. Si sale publicidad en algún momento, la voy a quitar, obviamente. Ahí las disculpas del caso. Estoy tratando de poner YouTube Premium, pero no encuentro la opción. Tengo que buscar con más calma para ver dónde es la cosa. No, vieras que yo, a ver, yo soy una persona que cree en la democracia, yo creo en la soberanía. Si la decisión la toma un gobierno soberano, yo respeto las decisiones. Pero O sea, ¿es una decisión unilateral de correcta Estados Unidos. o es incorrecta? ¿Es justa o es injusta? Aunque es su derecho. Yo no puedo juzgar las decisiones de los demás países. Lo que sí puedo juzgar y me compete son las decisiones de mi país. Okay. Quien alimenta la información para que quiten visas a la oposición, porque yo soy oposición, es el gobierno de Costa Rica. Entonces aquí uno es señalar a Estados Unidos. Vea, volvemos a lo mismo, en pleitos de gigantes, y eso aplica para todo tema. No te metas con pleitos de gigantes. ¿Usted siente ¿por qué Costa Rica tiene que meterse con China? ¿Usted piensa que el gobierno ridículo dijo... eso? Rubio, tal vez quítese la visa de estas personas? ¿Sientes que es un saco de clavo? No sé, porque ya eso es especulación. Lo que yo sí sé es que se quitó la visa a todas las personas que se refirieron a temas de 5G, que es el tema en donde el Ejecutivo tiene interés. Entonces, a ver, contemos, 1 más 1 es 2. Si el Ejecutivo tiene intereses en temas de 5G, que es lo que nosotros hemos señalado, y resulta que casualmente, no hay casualidad ahí, le quita la visa a todas las personas que tienen relación con temas de 5G, a ver, eso no es sospechoso. Y esto no es un asunto de visas. Yo respeto la decisión de Estados Unidos, no, o sea, yo no voy a hacer ningún reclamo en cuanto a la visa. El asunto está que estamos en los inicios de un autoritarismo, en donde a la oposición, y olvidemos el tema de 5G por un momento, por favor, a la oposición en temas que no le interesan al Ejecutivo que se hablen, comienzan a callarte. Ahorita 5G, mañana ¿qué va a hacer? Resulta que cuando los periodistas son atacados porque no quieren escuchar, dicen lo que el presidente no quiere escuchar, los van a perseguir a ustedes. A ver, es que aquí estamos hablando de las libertades fundamentales que como país democrático tenemos, la libertad de expresión. Para poder entenderlo bien, doña Joana, para usted entonces Estados Unidos le está haciendo caso a don Rodrigo Chávez, para que Estados Unidos tome la decisión de quitar una visa. No, Costa Rica es un país minúsculo, por favor. Por eso, entonces, Costa Rica es un país minúsculo. ¿Cómo interpretar eso que usted acaba de decir? No hay interpretación, te lo estoy diciendo claramente. Cuando a una persona le quitan las visas, esa información, porque Estados Unidos no sabe quién es Joana, no sabe quién es Cintia, no sabe quiénes somos nosotros, o sea, por favor, ubiquémonos en el contexto geopolítico. Costa Rica es minúsculo. Quien pasa información es la gente del Ejecutivo a la embajada norteamericana, porque la embajada no nos conoce. No cambiemos la tortilla, nosotros somos un país minúsculo. Pero ¿cómo? La afirmación que usted está haciendo es que... Perdóneme, pero ¿cómo la embajada no va a conocer quiénes son los miembros del Poder Ejecutivo, quiénes son los del Poder Legislativo y Judicial? Si ellos precisamente tienen representación diplomática en cada país para conocer la realidad de cada país. Bueno, es obvio que conocen toda la estructura. Lo que estás diciendo es gravísimo. No, para nada. No es la realidad. No, es la realidad.
estás culpando a la embajada de Estados Unidos. No estoy culpando a la embajada de Estados Unidos porque Estados Unidos es soberano. Doña Johanna, lo que yo le estoy diciendo, es que el embajador o embajadora de cualquier país, llámese Estados Unidos, llámese China, llámese Japón o cualquier otro, conoce la realidad porque evidentemente vive aquí y es informado de lo que pasa en Costa Rica y en cualquier otro país. Entonces conocen la realidad de cada nación. ¿Quién es informado? ¿Y por quién es informado? Ya, y por los medios de comunicación, ellos mismos se informan, evidentemente están viendo lo que pasa en el país. Yo no voy a salir de esa posición, porque lo que estás diciendo es sumamente peligroso. Estás diciendo que la embajada de Estados Unidos por los medios de comunicación nos quitó visa. No, se informa de lo que pasa en el país. No, Dios guarde. Nosotros no tenemos vela en el entierro, es más. Déjeme ayudarles. Ahora voy a ir a revisar mi correo a ver si todavía tengo visa, yo. Déjeme ayudarles. Dios mío, pero déjeme ayudarles. ¿Por qué estás diciendo eso? Dios guarde. Déjeme Eso ayudarles. estás diciendo vos, que queden actas. Ahí quedan actas. Yo tengo 21 años en Costa Rica y he conocido muchos empleados del gobierno de la Embajada de los Estados Unidos. Personas que transacciones de visa, economía, área de política, el área es el función de cualquier embajada donde están de mantener relaciones con el gobierno, no solo el gobierno oficialista, diputadas, de la misma forma, o sea, en lo que usted dice o entendió que dijo Jerry que la prensa es quien decidió la visa, no. No, es igual claro que qué grave eso. Cuando usted yo sé que la gente crítica lo está entendiendo. Cuando usted vuelve a ver esa entrevista, creo que va a dar cuenta que en ningún momento se lo dijo así, tal vez entendió así, pero repito, todos aquí actuando de buena fe, tratando de entenderla, pero yo tengo muchas preguntas, pero bueno, yo les agradezco porque ya me tengo que ir a plenario, pero bueno, lo que yo quiero decir es que yo no conozco las motivaciones, yo respeto las decisiones de los países y ustedes mismos lo dijeron, pues la información salió de Costa Rica, pues entonces ya, pues 1 más 1 es 2, la información salió de Costa Rica y pues es lo que es. No hay nada que hacer con respecto a las visas. No. Es una decisión de Estados Unidos. Yo estoy hablando de la falta de libertad, de tener oposición en Costa Rica, que eso nos puede llevar a una Cuba, a una Venezuela, a una Nicaragua, y yo sé que ninguno de nosotros queremos eso, y es lo que yo señalo. Es lo que yo estoy señalando, compañeros. Yo tengo una posición en 5G, no es la verdad absoluta. Yo tengo las pruebas de las reuniones que he tenido con la gente. Yo reconozco que yo me equivoqué al ir a ese lugar. Sí. Yo no tomo posición, yo no tengo decisión, yo no soy el ejecutivo, yo no tengo la libertad de decidir qué empresa o no empresa participa, porque yo no tengo ese poder. Básicamente aquí, oye, Johanna, veamos, solamente falta otro fragmento pequeño, pero aquí hay cosas importantes que hay que analizar y entender, ¿ok? Primero que todo, es un pleito de gigantes. Vea, los pleitos de gigantes siempre van a haber y van a haber países más pequeños que van a tener que ver para dónde se van. Eso no es algo actual, eso pasa desde la Guerra Fría o antes, ¿ok? Entonces no es algo novedoso el hecho de que un país como Costa Rica y otros países latinoamericanos se vean en la disyuntiva de ver, ok, ¿para dónde agarro? ¿Verdad? ¿Con quién hago mis tratos comerciales? ¿Ok? Luego dijo que le están quitando la visa a las personas que estaban hablando de 5G. No es a las personas que estaban hablando de 5G, hay que precisar ahí. Son las personas que de alguna manera están abogando para que las empresas chinas también participen en 5G. Eso es diferente, ¿ok? O que han tenido algún vínculo que se podría considerar poco normal, ¿ok? Con algunas empresas chinas, como por ejemplo las reuniones que sostuvieron o que sostuvo Joana Obando, Cintia Córdoba. Bueno, lo de Cintia Córdoba no se sabe bien qué fue, ¿ok? ¿Para qué fue ahí? No se sabe, no está claro ese asunto. Francisco Nicolás, Pablo Cibaja, ¿verdad? O algunas personas que han interpuesto algunos procedimientos legales para hacer posible que el 5G o el servicio 5G de empresas chinas esté en el país. ¿Por qué? Eso es por interés del Ejecutivo, como dice la diputada Joana Obando.
O sea, que el tema de 5G es un interés del Ejecutivo. Puede ser en función de qué, en función de que también es interés de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene aquí en Costa Rica un montón de empresas, es decir, un montón de empresas estadounidenses están aquí en Costa Rica. Si no me equivoco, hasta bancos de Estados Unidos están aquí en Costa Rica. Tienen oficinas aquí en Costa Rica, oficinas operativas aquí en Costa Rica. ¿Ok? Entonces, si hay una empresa que no, cuyo país de origen no ha firmado el Tratado de Budapest, ofreciendo un servicio que puede afectar el funcionamiento de esas empresas por el tema de protección de datos, eso no es un interés tanto de Estados Unidos como del gobierno de Costa Rica. Y la pregunta sería, ¿eso está mal? O sea, ¿estaría mal eso? Luego dice que entonces eso ya tiene matices de autoritarismo y es un tema de libertades fundamentales. Es ahí donde yo digo, con todo el respeto del mundo, la diputada Joana Obando tiene muchísimas oportunidades de mejora a la hora de construir un mensaje, porque meter temas de autoritarismo y de libertades fundamentales en un contexto donde no aplica, porque no aplica. ¿Autoritarismo quién? El gobierno costarricense, porque le ordenó a Estados Unidos quitarle las visas. Eso está como muy jalado del pelo, como se diría popularmente. Y por otro lado, libertades fundamentales como cuáles, porque la libertad de expresión no se le ha frenado a nadie, se han expresado libremente. Lo que pasa es que el expresarse libremente conlleva consecuencias y responsabilidades y espacio, responsabilidades. Entonces, ¿qué sucedió? Que Estados Unidos decidió quitarles la visa y punto. Y es un derecho soberano de Estados Unidos decir quién entra y quién no entra a su país. Eso es todo. Luego dice que Costa Rica es un país minúsculo, cosa que puede sonar hasta un poquito ofensivo. ¿Por qué? Porque Costa Rica podrá ser un país pequeño, 51.100 kilómetros cuadrados, pero en este país hay un aliado fundamental para Estados Unidos en tema de narcotráfico y seguridad, o sea, están trabajando juntos en temas de, por ejemplo, seguridad jurídica para que hayan empresas estadounidenses acá trabajando. Aquí hay un montón de estadounidenses viviendo también. ¿Por qué va a ser minúsculo en el amplio sentido de la palabra? Costa Rica es un país pequeño, sí, pero no necesariamente es minúsculo, si me hago entender en la interpretación de minúsculo. Y dice que la embajada no los conoce, que la embajada no sabe quién es Joan Obando, Cintia Córdoba, Francisco Nicolás, Pablo Cibaja. Entonces Jerry Alfaro le dice algo muy cierto y muy lógico. ¿Cuál es el propósito de las embajadas en un país? Es saber, no solamente dar visas para que la gente vaya a esos países, es conocer el entorno de ese país, la situación, la realidad de ese país. ¿Por qué? Porque el país, en este caso Estados Unidos, tiene relaciones comerciales, políticas, económicas con Costa Rica. ¿A quién le van a preguntar cómo está Costa Rica? A la embajada. ¿Y cómo va a saber la embajada cómo está Costa Rica? Por medio de los medios de comunicación y de los contactos que puedan tener con políticos también, obviamente. ¿Ok? Pero cuando dice Jerry Alfaro que las embajadas informan de lo que pasa en el país, la diputada Joana Obando hace como una interpretación forzosa de que es muy delicado lo que está diciendo, porque entonces los medios de comunicación le informan a las embajadas. No, los medios de comunicación le informan a todo el país y ahí están circunscritas las embajadas. Entonces los embajadores y los cónsules tienen información de todo lo que está pasando en el país, especialmente en temas que tienen que ver con ellos. No es que los medios de comunicación hacen investigaciones y les pasan un correo fantasma a las embajadas para que ellos hagan sus movimientos y tomen sus decisiones. Eso sería muy raro. Los medios de comunicación producen información que se divulga ampliamente y ahí las embajadas tienen acceso a esa información para tomar sus decisiones. ¿Ok? Entonces los medios no filtran información, solamente informan. Punto. Todo lo que todos sabemos sobre este tema de 5G, ciberseguridad y las visas y todo ese asunto, lo sabemos todo, lo sabe la sociedad completa y también lo saben las embajadas. Entonces los embajadores y los funcionarios le dirán a sus países base, en este caso Estados Unidos, vea, está pasando esto.
Hay unos políticos que están haciendo esto, ¿nos conviene sí o no? No, ok, entonces de repente por eso y por muchas cosas más, ya no vengas a Estados Unidos esa Navidad. Así, ese es un acuerdo muy soberano de parte de ellos. Y algo que me hizo gracia, dos cosas. Uno, que quede en actas. Parece que la diputada no tiene claro que está hablando con un medio de comunicación y que no está en el plenario o en una comisión. Y dice que Costa Rica se va a transformar en Cuba, Venezuela o Nicaragua. ¿Por qué? ¿De dónde sacó la ruta para que Costa Rica se transforme en eso? Más bien, Costa Rica cada vez se distancia mucho más de Cuba, Venezuela o Nicaragua, en todos los sentidos, político, económico, social, etcétera. No, eso no lo encontré. La verdad, ahí no lo encontré. Y finalmente vamos a ver este último pedacito, el 1:54:38, que es Javi, justamente, ¿sabes cuál es el problema que tienen muchas empresas? mientras termina de salirse esa publicidad invasiva, se lo juro que Gracias por todo. le voy a contratar el YouTube Premium para que no tengan que ver eso. Entonces, aquí ya van cerrando un poco la entrevista y Jerry Alfaro, Guillermo Vázquez y David Peiri hacen una serie de comentarios muy acertados de este encuentro tan intenso que hubo con la diputada Obando. Extendimos mucho, Gracias. pero creo que valió mucho la pena. Y esta es su entrevista. casa y cuando tenga la necesidad, pues estamos a la orden. Ojo ahí, no tergiversen lo que dije, ¿verdad? Por favor. No. Aquí está el aquí programa. todo se saca de los programa del programa. completo. No, ya Joana, el programa Ok, completo sin excelente. editar, Y- colgado en todas nuestras y- plataformas. Y estamos en vivo. Perfecto. Es la gran Para ventaja. hacer Perfecto, muchas interpretaciones. gracias. Ok. Gracias. Dios guarde. Excelente. Gracias. Hasta luego. Chao. Que la pasen bien. Gracias, Gracias. igualmente. Yo lo único que sí, don David, Enredo. don Guillermo, me permito aclarar, a ver, porque yo creo que eso es importante, ante la opinión pública, los medios no podemos decirle al gobierno de Estados Unidos, quítele una visa a A, a B, o a C, No, y- o a D. Y también me Primero. parece que la posición de la diputada. Segundo, a ver, ¿para qué es una embajada? Una embajada, para que lo podamos entender, es la extensión de un territorio de una nación, Eso se llama ojos y oídos en ese país. tanto políticamente, exactamente, como territorialmente. O sea, usted va a la embajada de Estados Unidos, a la embajada de China, a la embajada de Japón, eso es territorio de cada uno de esos países. Y los... Creo que se mete el audio. Era yo. Perdón, qué susto, pensé que nos Sí, estaban... era- Digo yo, ¿será que Estamos- nos ya están estamos intervenidos. interviniendo para quitarnos las visas? Pero lo que yo quiero establecer, porque no quiero que la gente vaya a pensar que estoy diciendo yo otras cosas que no son. No sé, ese A juego ver. de palabras y esa Sí, discusión que al sí, final sí, me sí, parecía sí. muy extraño. O sea, pero, a ver, una embajada tiene una cantidad de puestos que tienen diferentes funciones. sabe que Una de las estoy preocupado. funciones tiene representación para las relaciones políticas bilaterales con el país en el que está la embajada. Tienen oficiales para analizar los contextos políticos, sociales y económicos de cada país, precisamente en esas relaciones Yo creo que- bilaterales. Entonces, a ver, no es que la gente de la embajada nada más ve los medios de comunicación, eso es una referencia de lo que pasa en un país, pero también palpan de manera muy cercana la realidad política, económica y social de una nación, estando aquí bajo esa representación. Bueno, y también voy a agregarle, Lo fue aclaro. la afirmación que hizo la diputada Johanna Obando me parece irresponsable, para ser honesto. Lo que acabo de escuchar yo terminó no así como, pero Dios santo, ¿será que está mal informada o alguien la está mal asesorando? Es la Porque su posición de ella. afirmación Es la posición realmente de ella. preocupa la poca conciencia o conocimiento de las relaciones de cada embajada con un país. Me parece incluso hasta absurdo escucharlo de un diputado de esta república. Pero bueno, allá cada quien. No, yo Ustedes creo en que sus casas. todo el mundo en casa también están, entonces, ¿por qué la reunión? Entonces sí, cuando algo es Yo quiero que por favor noten la frustración de los tres de no haber podido realmente comprender qué fue lo que pasó en esa entrevista y qué es lo que quiere decir realmente la diputada Johanna Obando. Me gustaría que lo noten, por favor. difícil de entender, hay más
en juego o más que no están diciendo más y no diciendo más mala. Yo como presidente Liliano, cosas que no tenía sentido y no tenía entendimiento y no estamos contando toda la historia, no una historia negativa, ni incorrecta, ni inapropiada. Me voy a acordar de unas palabras suyas, un hombre muy sabio me dijo una vez. Salimos de una reunión y yo no entendí el negocio y David me corrigió y me dice, si usted no entiende el negocio, ahí no hay negocio, eso es otra cosa. Y era cierto, sí, me trataron de envolver y que esto hacía acá y yo no entendí nada. Pero en este caso, con 45 minutos de explicación, quedé igual. O sea, lo más fácil, incluso lo que me de cibercrimen y ciberseguridad. Una hora. No, y es un buen para que ampliamente, y nosotros no es que preparamos por esta entrevista diciendo dónde podemos llevarla entre las patas. No, yo le dije, yo no quiero acorralarla para que me cuente qué es esto. Yo no entiendo. Y alrededor de eso iban los comentarios. Es realmente frustrante ver cómo una diputación, una persona que representa al pueblo, porque lo representa al final de cuentas, tiene, aquí lo dijeron bien, o está mal informada o está mal asesorada. ¿Por qué? Porque tiene toda la posibilidad en casi una hora de tiempo de dejar claros algunos puntos, pero esos puntos no quedaron claros. Esa mezcla entre política, entre economía, entre temas, no sé, de tecnología, técnicos, aduciendo que ella se va a poner a explicar o que ella va a explicar de manera técnica, no sé, o sea, hay una serie de, voy a decir, incongruencias o de vacíos en el discurso que no permiten su comprensión. Y, y si la diputada no tiene una facilidad o un talento en la parte comunicativa, pues debería tener asesores o gente ahí preparada que le ayude justamente a desarrollar ideas con la mayor simplicidad y coherencia posible para que la gente entienda qué es lo que está pasando. De lo contrario, pasa lo que pasó en esa entrevista. ¿Cuál es la impresión que ustedes les deja toda esta situación? Muchísimas gracias. Hasta luego.